Bien, amados hermanos, llegamos ahora al capítulo 14 de Marcos, y donde estaremos situados en los versículos del 1 al 9. Y lo que encontramos en esta porción tiene que ver, ¿verdad?, con el complot y la unción de Jesús en Marcos capítulo 14, del versículo 1 hasta el versículo 9. También, a manera de introducción o de propósito, lo que vemos en esta narración es que se presenta o se nos indica la narración de los eventos de la crucifixión. Y la narración o la forma en la cual lo narra Marcos es una forma muy excelente y tan, digamos así, tan cercana a los eventos o a la forma en la cual Marcos quiso tratarlo de presentar. También lo que vemos en el capítulo 14 y 15, los eventos que están ahí indicados, pues no están en el orden cronológico de lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Ya que los versículos del, específicamente del 3 al 9, pues es la parte que no está en el orden cronológico. Como miramos, pues eso estaría si lo situamos en la línea del tiempo, estaría 8 días antes de lo que sucede en cuanto a la Pascua. También Marco nos presenta una excelente narración dramática de la crucifixión de Jesús, siendo más específico, más dramática, valga la redundancia, de los versículos que nosotros encontramos aquí. También del capítulo 14, lo que nosotros vemos o se desprende de este capítulo serán dos fiestas muy principales, digámoslo así, como era la Pascua, lo que encontramos en Éxodo capítulo 12, el versículo 1 hasta el versículo 27, y la fiesta de los panes sin levadura, que es lo que también lo encontramos en el mismo capítulo 12 hasta el versículo 51. Entrando de lleno, lo que nosotros tenemos en el cuerpo del estudio, en el primer punto, lo que nosotros vemos del versículo 1 hasta el versículo 2, nos narra básicamente de lo que sería el complot para matar a Jesús. En primera instancia, lo que vemos eran los principales sacerdotes, siempre, ¿verdad?, estaban conscientes de que el tiempo para eliminar a Jesús estaba agotado, y en vista de la premura, ¿verdad?, de las fiestas que tenían, pues era algo en el cual tenían como mente principal no lo que tenía que ver específicamente con la preparación de las fiestas, de lo que ellos tenían que hacer, sino, ¿verdad?, lo que tenían en mente era actuar de inmediato acerca de las cosas que ellos iban a hacer. Y claro, en sus planes estaban no que se hiciese, ¿verdad?, durante la fiesta, sino mucho antes de la fiesta para evitar cualquier disturbio. Y lo que se ve entonces es un complot de Jesús que se planeó 2 días antes de la Pascua, y es lo que vamos a ir desmenuzando a medida que nosotros vamos entrando a lo que sería a la narrativa del capítulo 14 del libro de Marcos. Las fiestas indicadas aquí las fiestas indicadas aquí en este capítulo, pues habla acerca de la fiesta de Pascua, la cual se celebraba el día 14 de Nisan, y lo que se conmemoraba era la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. El registro de la institución como tal es lo que nosotros encontramos o lo que leemos en Éxodo capítulo 12, donde lo que se ve aquí es el Cordero Pascual, donde fue crucificado en Jerusalén, y lo que se consideraba en el día 14, en el mes de Nisan. Lo que se ve entonces, por la consideración de esta fiesta, era una comida que se comía esa misma noche, dando comienzo al día 15, ya que los judíos pues la contaban de atardecer a atardecer. A la Pascua le seguía la fiesta de los 7 días, llamada la fiesta de los panes sin levadura, como nosotros miramos en el capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 15, en el cual menciona, dice, 7 días después, comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado del primer día hasta el séptimo día, esa persona será cortada como dice aquí, será cortada. Déjeme ver lo que mencionaba aquí. Será cortada de Israel. Entonces vemos que habían dos fiestas
intercaladas en el capítulo 14, y debido a estas dos fiestas que estaban unidas, pues realmente, ¿verdad? Pues por regularidad únicamente se hablaba de ellas como una sola. El versículo que se menciona, ¿verdad? Que es el que vamos viendo en el capítulo 14, el versículo 1, dice 2 días después. Es decir, que según el calendario judío, lo que se comienza a contar martes en la tarde, después de la puesta de sol, a 2 días después, como vemos, sería el día jueves en la noche, donde Jesús fue traicionado. Los principales sacerdotes vemos que buscaban la ocasión para dar muerte a Jesús, como también habían decidido pues, que no debía hacerse durante los festejos para no provocar disturbios. Según la narrativa, la historia nos mencionaba de que durante la fiesta de la Pascua, la población aumentaba entre el número de entre 50.000 a 250.000. Marcos capítulo 14, el versículo 1, el versículo 2 dice, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y con engaño, los principales sacerdotes, los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús, pero no decían, pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya algún tumulto del pueblo. Sabían entonces de que la cantidad de personas que llegaban a esto era sumamente grande. Se ve entonces que las intenciones de los principales sacerdotes, los escribas, habían decidido no darle muerte a Jesús durante la fiesta. La providencia divina, pues, predominó sobre ello. El Cordero Pascual de Dios fue muerto precisamente en aquel tiempo, como lo vemos en Mateo capítulo 2, 26, el versículo 2, diciendo, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Lo que se ve entonces que del relato encontrado en Mateo capítulo 26, a las intenciones de los fariseos, pues de los principales sacerdotes, pues predomina entonces lo que se manifiesta o lo indicado o lo que Dios había predispuesto a hacerlo. También se indica el tiempo más preciso de la muerte de Jesús, como se ve en Hechos capítulo 12, el versículo 23, en el cual dice, este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en la cruz por manos de impíos y lo mataron. Según entonces lo que se manifiesta no fue el plan determinado por los principales sacerdotes, sino dice el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. En función de eso, lo que nosotros vemos en Juan capítulo 1, el versículo 9, capítulo 1, verso 9, en el cual menciona, existía la luz verdadera, que al venir del mundo alumbra a todo hombre. Perdón, primera Juan 1:9, creo que la cita está un poco errada porque trata o menciona, ¿verdad? Haciendo referencia al Cordero de Dios, pero creo que no. Mente, déjame ver, será Juan capítulo 1, donde lo que se manifiesta, ¿verdad? Es haciendo referencia a lo que sería el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios, pero no es la cita. Mm, lo dejo, lo dejo pendiente. Bien, entonces lo que nosotros vemos en estos dos primeros versículos es las intenciones que tenían los sacerdotes. Ellos decían no durante la fiesta, pero aquí, en función de lo que se menciona en Hechos 2, 23, pues vemos entonces que prevaleció sobre ellos, sobre el plan que ellos tenían, el determinado consejo de Dios. Más adelante, lo que vemos entonces como segundo punto es la narrativa encontrada del versículo 3 al versículo 9, lo que tiene que ver con referencia a la unción de Betania. Y lo que habíamos dicho inicialmente, ¿verdad? Que los capítulos 14 y 15 no llevan una narración cronológica, y la porción que nosotros vemos del versículo 3 hasta el versículo 9, lo que se injerta aquí es una una nota explicativa, digámoslo así, de por qué Judas voluntariamente traicionó a Jesús.
Y básicamente lo que vemos entre el versículo 2 y el versículo 10 es algo que está incitando Marcos en la narrativa explicando el porqué de la traición de Jesús. El evento o la unción mencionada del versículo 3 hasta el versículo 9 trata de varios días antes. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 12, el versículo 1, pues si vemos el capítulo 12, verso 1 de Juan diciendo, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Si nosotros miramos el capítulo 2, el versículo 1, pues se menciona diciendo 2 días antes de la Pascua. Vamos a ver qué dice el versículo, para ser más preciso. 2 días para la Pascua, es lo que se menciona en el versículo 1. Pero el evento de la unción de Jesús del versículo 3, en función del versículo de Juan 12:1, la línea de tiempo se menciona, dice, 6 días antes de la Pascua. Es decir, que este evento en particular lo ubica 6 días antes de la Pascua, lo que hace que ocurra en tiempo preciso, ¿verdad? Pues sería el viernes anterior. Aunque Marcos no menciona, en su relato, no menciona quién es la mujer, pero el relato paralelo que se encuentra en el Evangelio de Juan dice que se trataba de María, la hermana de Marta y de Lázaro, que eran amigos íntimos de Jesús y que tenían o vivían en Betania. También lo siguiente que se nos revela esta narrativa es que el incidente ocurrió en la casa de Simón el leproso y están dos presentes tanto María, Marta y Lázaro. Cabe hacer mención, ¿verdad? Aunque sí, aquí la narrativa, ¿verdad? Menciona a Simón el leproso, posiblemente, ¿verdad? La situación como tal ya no estaba con lepra. Porque si leemos específicamente Simón el leproso, si la persona hubiese estado leproso con esta misma enfermedad, la ley exigía, ¿verdad?, que debía ser separado, debía estar completamente alejado tanto de su casa como de las personas. Por ende, ¿verdad?, lo que se infiere aquí es que este Simón posiblemente, ¿verdad?, fuese curado por Jesús y de manera indicativa o descriptiva, digámoslo así, pues se quedó con la expresión diciendo, ¿verdad? Simón el leproso. También el versículo 3 menciona y dice lo siguiente, en la casa de Simón, estando él en Betania, sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Se nos indicaba o se nos decíamos interiormente que Marco pues no nos da el nombre de la mujer, pero cuando nosotros leíamos el texto paralelo encontrado en el capítulo 12 de Juan, menciona, ¿verdad?, que se describe, ¿verdad?, por nombre propio diciendo, entonces María tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho. Ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Aquí eh, lo que se indica, ¿verdad?, es que ungió abundantemente la cabeza de Jesús con un perfume de mucho precio. Su amor para él, ¿verdad? En función del costo, pues manifiesta, ¿verdad? Que el amor de María hacia Jesús, pues era muy grande. Si nosotros comparamos en Cantares, capítulo 1, el versículo 12, únicamente para hacer la descripción de este perfume, y diciendo así, mientras el rey estaba a la mesa, mi perfume esparció su fragancia. Lo que se menciona, ¿verdad? En cuanto al perfume, pues era una fragancia por la cual, ¿verdad? Su único uso era de refrescar y causar regocijo en la habitación, siendo este un cumplimiento muy grato en el Oriente. Al haber estrechez y una atmósfera caliente, por causa de muchos invitados, era una forma muy costosa de, de ambientar. Y lo que vemos en el caso de Jesús, en el caso de María, ¿verdad? Pues fue una forma tan costosa que María quiso exteriorizar su amor por Cristo. Nótense que María trae un frasco de perfume, ¿verdad? Como se menciona en el capítulo 11 de Juan, de nardo puro,
para ungir la cabeza de Jesús. Y lo que también se desprende de esta porción encontrada en Juan, dice que era de un gran precio. Y vemos entonces lo que hace es derramarlo, representando así un sacrificio personal y una demostración de gran amor y aprecio hacia Jesús. En esta fiesta parece ser que María, ¿verdad? Fue la única que se daba cuenta o que percibiría, o la que percibía, como es la expresión, que Jesús entonces moriría pronto, alentándose o adelantándose a los preparativos. Vemos entonces que María utiliza esta ocasión para hacerlo. Y nótese que algunos de los presentes, en virtud de alabar el gesto que estaba haciendo María, pues vemos entonces lo que hicieron fue, comenzaron a criticarla por el desperdicio. Miren lo que dice el versículo 4 de Marcos capítulo 14, pero algunos estaban indignados y decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume habría de haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres. Y le reprendían. Vemos entonces que entre este grupo de personas que estaban criticando el supuesto desperdicio de María, eran sus discípulos, como se menciona en Mateo capítulo 26, el versículo 8, diciendo, al ver esto, Mateo, ¿verdad? En la descripción del texto paralelo, pues no se cohíbe de mencionar diciendo que algunos de los que estaban indignados, pues eran sus discípulos. Juan capítulo 2, el versículo 6, Juan, ¿verdad? Pues también trata de rescatar esto diciendo de que, y en este caso, ¿verdad? No solamente habla en el sentido plural que eran sus discípulos, sino hace referencia a Judas diciendo, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque él era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que en ella se echaba. En este caso, tanto Mateo como Marcos pues tratan de presentar o de escribir en una verdad, pues Mateo habla de forma genérica, Juan en el caso particular pues habla y describe, ¿verdad?, la naturaleza pecaminosa que tenía Judas en el sentido, ¿verdad?, de que no estaba guardando o cuidando, ¿verdad?, lo que en ella se echaba. La expresión que se encontramos aquí, ¿verdad?, de 300 denarios, pues era una cantidad sumamente costosa. Un denario representaría entonces lo que se ganaba un jornalero. Cuando vemos en la descripción de la parábola de Jesús en el capítulo 20 de Mateo, el versículo 2, acerca del amo que había convenido con los obreros en un denario al día para enviarlos a trabajar a su viña, cuando nosotros hacemos la relación, ¿verdad?, de 300 denarios, pues vemos entonces que equivaldría aproximadamente al salario de un año de un jornalero. Es decir, ¿verdad? Cuando nos imaginamos de María, del perfume, ¿verdad? Que está siendo utilizado, ¿verdad? Para ungir a Jesús, pues nos inferimos, ¿verdad? De que realmente hizo un sacrificio enorme para comprarlo y al romperlo o al ofrecerlo en la unción hacia Jesús, pues no está escatimando, no está considerando, ¿verdad?, el precio que pudo haber gastado, sino que lo hace, ¿verdad?, en lo que ella creía que era necesario y que debía de hacerlo. Vemos en el siguiente versículo, el versículo 6, en el cual Jesús expresa la defensa hacia ella diciendo que la dejaran en paz. Verso 6 dice, pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molesta? Buena obra ha hecho para mí. Nótese, ¿verdad?, lo que Jesús está indicando diciendo, buena obra ha hecho para mí. Verso 7 dice, Jesús explica que siempre tendrán a los pobres, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y cuando quieran les pondrán a hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Aquí lo que se trata de rescatar es el punto de contraste que Jesús está haciendo en cuanto a lo referido a su muerte de que está cerca. Pero a los pobres siempre los van a atender. Aquí la cuestión que se nos está indicando Jesús es cuestión de oportunidad. En ningún momento Jesús está diciendo, ¿verdad?, que el servicio a Él vale más al servicio a los pobres. Lo que Jesús está diciendo, ¿verdad?, aquí es oportunidad, lo que está en un orden, digámoslo así, cronológico
en el sentido, ¿verdad?, que primero estaría muy cercano, estaría a su muerte, por ende, ¿verdad?, la necesidad de su unción, y después, ¿verdad?, en un tiempo más, en un futuro, ¿verdad?, después de esto, de este evento, pues estaría, ¿verdad?, lo que tendría que ver el cuidado y el cuidado hacia los pobres. Y es lo que se trata de marcar en el versículo 8, en el cual diciendo de que él ya no estaría con ellos. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y es lo que en este versículo, ¿verdad? Pues se está haciendo énfasis en la defensa de Jesús hacia María. Y esto no debe de entenderse en el sentido de que Jesús sabía que estaba ungiendo el cuerpo de Jesús para el entierro. Pero vemos entonces lo que se, a la luz de Juan capítulo 12, el versículo 7, en el cual Jesús está diciéndole, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Básicamente, lo que vemos aquí es la unción de Jesús por parte de María, fue el incidente que provocó que Judas se acercara a las autoridades judías para entregar a Jesús en sus manos. Y la parte que siempre, ¿verdad?, tenemos que rescatar y que Jesús rescata según este versículo 8, ¿verdad?, es que María, en su sexto sentido, ¿verdad?, que siempre las mujeres han tenido, pues en cierto sentido, ¿verdad?, percibía la urgente necesidad, como lo destaca Jesús, de anticiparse para ungir su cuerpo. Y más adelante, pues vamos a ver que en el momento de su muerte, en el momento en el cual es bajado de la cruz hacia llevarlo a la tumba, vemos, ¿verdad?, que ese tiempo entre bajar a la tumba y también por el Pascua, pues no había tiempo o no había el tiempo o la, sí, digamos el tiempo para poder preparar su cuerpo para la sepultura. Es por eso, ¿verdad?, que las mujeres el primer día de la semana, el domingo, el primer día de la semana, estaban en la urgente necesidad de llevar especies aromáticas para, ¿verdad?, terminar de la preparación del cuerpo de Jesús. Y es porque justamente en el momento de que es bajado Jesús de la cruz y justamente, ¿verdad?, al momento de llevar su cuerpo hacia la cruz, hacia la sepultura, ¿verdad?, pues no dio el tiempo necesario para su preparación. Por eso las mujeres en el primer día de la semana no estaban pensando en lo que Jesús había dicho, ¿verdad?, que al tercer día iba a resucitar, sino, ¿verdad?, que ellas estaban pensando en lo que debían de ser para terminar la preparación del cuerpo de Jesús, ya que el tiempo que se dio no fue el tiempo necesario o propicio para su preparación. Lo que vemos aquí en este corto estudio, ¿verdad?, tiene que ver con dos cosas. Una cosa, uno, perdón, dos cosas. Uno, el tiempo o el complot de Jesús, ¿verdad?, para la muerte de Jesús no fue según lo que predijo o lo que los principales sacerdotes deseaban, sino según estaba determinado por Dios. Y lo segundo, ¿verdad?, la acción que hace María en cuanto a la preparación o la unción de su cuerpo fue básicamente, como lo menciona en el versículo 8, para anticiparse a ungir su cuerpo para la sepultura. Y vemos entonces que hoy día, después de este evento, se ve cumpliendo las palabras de Jesús cuando se dice en el versículo 9 del capítulo 14, versículo 9 del capítulo 14, y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ella ha hecho para memoria suya. Es decir, que cuando nosotros predicamos el evangelio, se está dando cumplimiento del acto que hizo esta mujer, acto, ¿verdad?, que llevó el acto que llevó la acción, ¿verdad?, de ungir la cabeza de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros logramos percibir este evento, ¿verdad?, en este momento, en lo importante acerca, ¿verdad?, de este acto amoroso de María, pues un acto, ¿verdad?, en el cual llega la esencia o la fragancia de ese perfume, ¿verdad?, derramado a los pies de Jesús en ese momento o en ese evento en la casa de Simón el leproso, llega hacia nosotros ese aroma, en el cual Jesús está diciendo, ¿verdad?, que ese gesto sería recordado por todo el mundo, y así ha sido, ¿verdad?, indicado en los registros evangélicos, ¿verdad?, como se menciona
haciendo referencia a los evangelios. Así, cuando nosotros predicamos acerca de este evento, cuando nosotros rescatamos o ensalzamos la, ese acto tan maravilloso, ¿verdad?, de María, pues de ese sentido, ¿verdad? Pues al momento de leerlo, al momento de descubrir o desentrañar, ¿verdad?, de que ella quebró ese frasco, ¿verdad?, a sus pies, pues de esa manera, ¿verdad?, nosotros nos llega ese hermoso aroma de ese perfume, ¿verdad?, que fue un acto muy amoroso, y no solamente amoroso, ¿verdad?, es un acto sumamente grande. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar ante ustedes, por permitirme, ¿verdad?, poder compartir este estudio de la palabra de Dios.